Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Alexander Real León. Yo les vengo a exponer sobre el uso de espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier en el estudio de la hidratación del segmento. Copia infrarroja. Bueno, pues este es el método por el cual se estudia la absorción o emisión de energía radiante originada por la interacción entre la radiación electromagnética y el material del estudio. La espectroscopía infrarroja tiene su aplicación más inmediata en el análisis cualitativo y cuantitativo de los grupos funcionales presentes en el material. Bueno, pues las áreas de aplicación pueden ser la determinación del progreso en la hidratación, las reacciones con distintos aditivos, la cristalinidad de los productos de hidratación y por la identificación de las distintas fases. Bueno, sus características. Pues estas se basan en que las moléculas tienen la posibilidad de rotar y vibrar a distintas frecuencias. Una molécula puede absorber la energía de fotones en el rango energético. Los componentes de los enlaces químicos tienen movimientos vibracionales con frecuencias naturales dentro del rango de frecuencias de infrarrojo. Bueno, el análisis IR. Pues este se mide la intensidad del haz antes y después de que interaccionen con la muestra. El resultado se expresa en función de la frecuencia de la luz incidente. Para estudiar las frecuencias se utiliza el modelo del oscilador armónico simple basado en la ley de Hawking. La molécula será considerada como las dos masas, o sea, la masa 1 y masa 2, que están unidas por un resorte de constante. Bueno, la hidratación del cemento en función del tiempo. Bueno, pues la hidratación del cemento es un proceso físico-químico bastante complejo. La hidratación ocurre desde que el cemento entra en contacto con el agua, cambiando de un estado fluido a uno sólido. La hidratación es un proceso que cambia a medida que pasa el tiempo. Se empieza a contar desde que el cemento entra en un contacto con el agua. Las etapas de hidratación pueden dividirse en tres. Bueno, la primera etapa es la de disolución en la que el cemento se mezcla con el agua, dura aproximadamente 1 hora. Durante esta etapa se forma CaOH2, etringita y comienza la hidratación del silicato tricálcico. Durante la segunda etapa, después de la primera hora y hasta las 3 horas y media, aproximadamente los productos de hidratación crecen hasta estar en contacto los unos con los otros. Se forma silicato de calcio hidratado más etringita y CaOH2. La tercera etapa se conoce también como fraguado de la pasta. Esto sucede pues entre las 3 horas y media y las 7 horas, estando los productos de hidratación en contacto los unos con los otros. La pasta pues pierde movilidad, perdiendo también su comportamiento plástico y comenzando a comportarse como un sólido. Durante este periodo domina como la hidratación del silicato tricálcico, observándose una importante producción del silicato de calcio hidratado y CaOH2. Bueno, la reflectancia difusa. Pues bueno, para monitorear la transformación química de los productos de hidratación del segmento durante las 3 primeras etapas de la hidratación, para el estudio del cemento y de las pastas del cemento se fabricaron pastillas de bromuro de potasio.
Se utilizó la técnica de congelamiento en seco con nitrógeno líquido. Con esta técnica se asegura que se tardarán los procesos químicos, mientras la evaporación de agua a bajas temperaturas minimiza las transformaciones químicas inducidas térmicamente. Hay que tener en cuenta que pues, con este método puede ser afectada la morfología de la muestra. Por ejemplo, el agua absorbida en la entrígita puede ser parcialmente removida y las propiedades morfológicas pueden cambiar con la extracción del agua. Bueno, los resultados. Pues los picos más importantes son el hidróxido de calcio, el yeso, el silicato de calcio hidratado, el carbonato de calcio y el de entrijita. Bueno, pues el pico a los 3.643 centímetros corresponden al hidróxido de calcio, que se forma pues mientras la fase del silicato se disuelve. El yeso genera un pico a los 3.550 centímetros, los picos a 1.796, 2.513, 2.875, 2.983 y 1.350 a 1.550 centímetros se ven al carbonato de calcio. Los carbonatos se ven para los números de onda, 1.428 centímetros y 878 centímetros y 736 centímetros. ¿Cómo lo podemos observar en la imagen? Bueno, en el rango de 970 a 1.100 centímetros se observó un crecimiento del silicato de calcio hidratado. A medida que se produce como la hidratación, se han detectado picos a 1.225 centímetros después de la hidratación, que apunta a la formación temprana, de entrígita. Pues bueno, la absorción del segmento seco, ¿cómo fue? Recibido el segmento hidratado durante 15 segundos, 180 minutos y 360 minutos, luego que el segmento fue como mezclado con el agua, los sulfatos presentes en el segmento, Portland, originalmente son yeso, sulfato de calcio semihidratado y sulfato de calcio anhidro. Cuando se añade agua al segmento, los sulfatos reaccionan con los aluminatos, produciendo entrígita. Las bandas características de los sulfatos pues, se encuentran generalmente en el rango de los 1.100 a 1.200 centímetros. Pues aquí en el espectro del cemento hidratado, pues después de 2 horas de hidratación se observan nuevas intensidades en los espectros desde los 900 centímetros hasta los 1.000 a 1.100 centímetros. Se cree que este cambio refleja como la disolución del silicato tricálcico y la reacción simultánea de la sílice para formar silicato de calcio hidratado. La cantidad de carbonato de calcio parece crecer con el progreso de la hidratación. Bueno, pues en el rango de 3.100 a 3.700 centímetros aparecen las bandas correspondientes al agua y OH-. Las bandas asociadas con el polímero se pueden detectar a 1.740 centímetros y pues la bentonita tiene picos en 915 centímetros. Bueno, ya para concluir, las bandas más importantes serían las correspondientes al CaOH2 que se forman como producto de la hidratación del segmento, la banda de la sílice polimerasa y las correspondientes a los sulfatos, que pueden usarse
para la verificación del aumento del contenido de endringita a temprana edad. Muchas gracias.